seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Todo está mejorando, eso no es muy fácilmente. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Que Dios lo bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Muy buenas Es un gusto noches. saludarlos. Igualmente. Igualmente, estamos por aquí. Les había colocado ahí una música de fondo mientras esperábamos que ingresen los demás participantes. Muy buena, profesor. Sí, de verdad es una pieza musical que siempre me ha llamado la atención desde que la escuché desde hace mucho tiempo ya. Ah, mira, ve qué bueno. Sí. Bien, pues como el tiempo es oro en estos casos, nosotros vamos a ir avanzando ya. Sí, indicarles, yo voy a estar hasta las 7:20 más o menos, desarrollando el tema que me corresponde, porque me gustaría darle mayor cobertura al doctor Pepe García, quien va a hablarnos de liderazgo biomédico. Es un tema interesante y seguramente pues va a ayudarnos mucho, sobre todo desde el campo médico, como especialista que él es, ¿no? Bien, con respecto al tema que yo quisiera abordar, es sobre todo el manejo de estrés, el manejo del estrés, ¿no? Bueno, creo que a veces ha pasado a S4 ya no es estrés, ¿verdad? Por las saturaciones laborales, en fin, una serie de cosas que se van presentando a lo largo del tiempo, pero considero que vale la pena abordar y en ese sentido, entonces, ahora mismo quisiera eh, precisamente tener en consideración este punto, ¿no? ¿Qué es el estrés? Este es un dato interesante a tener en consideración. El, Tenemos que indicar que el estrés es una respuesta física y mental del cuerpo ante situaciones que percibe como amenaza o en todo caso que son desafiantes. Y hay algunas características concretas del estrés. Por ejemplo, tenemos la activación fisiológica. El cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparándose para lidiar con la situación estresante. Por otro lado, también hay una respuesta emocional de nuestro organismo frente al estrés. Puede incluir sentimientos de ansiedad, irritabilidad, frustración o tristeza. El aspecto emotivo juega un rol importantísimo también en el tema del estrés, ¿no? Sobre todo, se activan con frecuencia aquellas emociones, entre comillas, negativas, más que las positivas. Hay cambios cognitivos o cognitivos, se pueden experimentar dificultades para concentrarse, tomar decisiones o recordar información. Fíjense, el estrés es bastante complejo a la hora de abordarlo. También
tendríamos que indicar que el estrés manifiesta cierto tipo de comportamiento, eh, sobre todo generando cambios en el sentido más bien de tipo negativo. Recordemos que toda emoción genera un comportamiento, una conducta. Si estamos alegres, pues el comportamiento ya saben por dónde va. Pero si estamos tristes, angustiados, irritados, el comportamiento se va a manifestar también por ese lado, ¿no? Entonces, el estrés puede manifestarse en cambios del comportamiento, como aumento o disminución del apetito, insomnio o hábitos poco saludables también. Hay gente que en tiempos de ansiedad se dedica a comer, como hay gente que se le quita el apetito. Cada uno, pues somos, diríamos así, un organismo distinto y que es importante que lo conozcamos para abordar situaciones delicadas como el estrés. También en cuanto a la duración, el estrés puede ser agudo, de corta duración, o en todo caso crónico, porque es persistente a lo largo del tiempo, dependiendo de las circunstancias también. En cuanto al origen, el estrés puede ser causado por diversos factores, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, la presión laboral, problemas familiares, ¿no? Cambios importantes en la vida o eventos traumáticos, quizás, pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? O el abandono familiar, entre otras cosas. De tal forma entonces que el estrés está presente en nuestra vida y es importante que lo sepamos detectar, abordar, y cuando ya nos damos cuenta que nos sobrepasa, es recomendable recurrir evidentemente a personal especializado en este campo. Bien, eh, ¿qué más podríamos decir respecto al estrés? Pues las características. ¿Qué características presenta el estrés, ¿no? Como hemos mencionado, aproximadamente 6, pero frente a esto es importante que no nos quedemos solamente con las características, sino también, sobre todo, que veamos el modo, la forma de abordarlo y superarlo. Entonces, para recopilar un poco las ideas, estoy ahora mismo tratando de eh, pasar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si es que se ve. Ya debería estar. Sí, Se ve, profesor. profesor. Perfecto. Ahora lo vamos a agrandar un poco más. Ahí con un poco de paciencia, esperamos. Bien, tenemos aquí este tema interesante entonces del estrés y sus características. Habíamos dicho que es una respuesta física y mental del cuerpo frente a una situación desafiante. En segundo lugar, habíamos indicado también que el estrés prácticamente activa elementos fisiológicos en nuestro organismo. Eh, Punto número 3, existe una respuesta emocional de nuestro organismo frente a las situaciones de estrés. Hay cambios cognitivos también, por supuesto, para la concentración o a veces incluso el olvido. Eh, Existe cambios en el comportamiento dependiendo de las emociones, ya sean positivas o negativas, con frecuencia las negativas provocadas por el estrés. El punto número 6, existe una duración, hemos dicho, que puede ser de corto plazo cuando es un estrés agudo y de largo plazo cuando es crónico, y con frecuencia el estrés crónico, pues por poner un ejemplo, la pérdida de un ser querido, eso no es fácil de superar en un día, una semana, 2 meses, un año. Hay duelos que tardan años y si es que no son bien tratados, pues las personas pueden sufrir así toda su vida. Entonces, frente a esas circunstancias, es mejor el apoyo especializado.
En cuanto al origen, habíamos indicado entonces que el estrés puede ser causado por diversos factores como la presión laboral. Hoy se habla muchísimo de el trabajo bajo presión, también cambios bruscos en la vida o eventos traumáticos, evidentemente van a generar un nivel de estrés muy grande. Consejos para manejar el estrés. Aquí tenemos que, ya hemos detectado el problema, ahora vayamos un poco a indicar parte de la solución. Recordemos que en estas circunstancias es importante que nosotros seamos parte de la solución. En este sentido, entonces, se sugiere que haya, en cierta medida, eh, no solo un deseo, sino sobre todo en nuestra vida cotidiana, que haya prácticas de respiración profunda y relajación. Eso ayuda mucho. Eh, Establecer límites y prioridades claras también. Hay que distinguir, por ejemplo, lo que corresponde al trabajo, el estrés del trabajo, lo que corresponde al tema de la familia. Entonces, cuando empezamos a distinguir los problemas, vamos a empezar a distinguir también de dónde viene el estrés y vamos a saber ubicarnos perfectamente y establecer ciertas prioridades. Organiza tu tiempo y tareas de manera efectiva. Esto es importantísimo. Muchas veces no hemos aprendido a dosificar el tiempo. Hemos dosificado quizá el tiempo laboral porque tenemos un horario establecido, pero a veces es importante también organizar el tiempo lúdico, el tiempo, llamémosle así, libre, para que no se vuelva rutinaria la vida cotidiana, la familia o simplemente cuando uno quiere descansar. A veces, por ejemplo, se piensa de que, bueno, como he trabajado todo el año, entonces tengo 2 meses de vacaciones y en ese tiempo no hago nada. Eso puede generar estrés, el no hacer nada. Entonces es importante como eh, buscar actividades que nos mantengan, diríamos, en un buen ritmo propio de nuestro organismo sin caer evidentemente en la saturación, si fuese posible. Mantén una rutina de ejercicio físico regular, esto es importante también, sobre todo para quienes puedan tener un trabajo más bien de tipo sedentario. Es importante recordar que el ejercicio físico es fundamental. Seguramente que el doctor Pepe más adelante hará hincapié en algunos de estos puntos, ¿no? Prioriza el autocuidado. ¿Qué significa esto? ¿O qué implica priorizar el autocuidado? En este caso se incluye también la alimentación y el descanso adecuado, ¿no? Obviamente, todos los otros elementos, incluso cuidar mucho la autoestima, cómo me veo yo, eso es fundamental, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos acá, aprende a delegar funciones, ¿no? A veces puede suceder en casa, ¿no? No es que papá, mamá son los que hacen todo, ustedes todavía están pequeños, ¿no? Ustedes no, pues hacen las cosas mal. Tenemos que aprender a delegar funciones. Recordemos que nuestra casa, nuestro hogar es nuestra primera escuela de aprendizaje. Entonces, papá y mamá son los primeros maestros y los niños van a ir aprendiendo lo que nosotros les vayamos dando poco a poco en la vida, ¿no? En esa escuela de aprendizaje. Obviamente, luego en el ámbito laboral, esto es importante. Por ejemplo, si alguien es coordinador o líder, lideresa de un grupo o de una institución, tiene que saber delegar funciones porque no lo puede hacer todo. Quizá un día, una semana lo puede hacer, pero luego se satura y ya no da para más. En cambio, si es que se delega funciones, las actividades se reparten de forma equilibrada, es muy probable que la gente, nuestros colaboradores, se sientan parte del trabajo como equipo de trabajo que coopera y vamos fomentando implícitamente, por ejemplo, el valor de la solidaridad, de la cooperación. Eh, Busca apoyo social. ¿Qué significa esto cuando hablamos de estrés, ¿no?
Esto nos ayuda a hablar sobre nuestras preocupaciones. Ojo, cuando decimos apoyo social no quiere decir que mis problemas, o las situaciones que me generan estrés, prácticamente las tiene que saber todo el mundo. No, pero por ejemplo en casa, pues una persona está casada, comprometida, ¿no? Pues considero yo que la pareja es la mejor aliada para comentar las situaciones que se tiene, que se viven en casa, y es importante dialogar sobre esos puntos. En un ámbito más bien de tipo religioso, una comunidad, por ejemplo, importante que tengan esos espacios para compartir no solo las dificultades, sino también los foros que cada uno tiene en el ámbito laboral o pastoral, ¿no? Bien, luego tenemos acá, consolida una actitud mental positiva. Esto es, yo considero como el corazón para lidiar contra el estrés. Conservar, mantener, fomentar una actitud mental positiva. Siempre he escuchado a gente que dice, mira, si te sientes derrotado, prácticamente derrotado estás, porque tú le estás dando la indicación a tu mente de que ya no lo puedes hacer y que no hay forma de... Entonces, la actitud mental positiva ayuda muchísimo, sobre todo para que nuestra mente se vaya alineando a algo positivo, ¿no? Algo positivo. Y de que si existen dificultades, las vamos a poder superar. Luego tenemos acá el siguiente dato, actividades que desconecten y relajen. También es importante, a veces salimos del trabajo y seguimos conectados, aunque sea, qué sé yo, ahora con los medios digitales. Tenemos que aprender a cortar también ese tipo de situaciones, salvo si es una situación de extrema necesidad, entonces obviamente pues hay que estar atentos, ¿no? Conozco colegas, incluso personas que lideran algunas empresas, y si ellos trabajan de lunes a viernes, ¿no? El día sábado y domingo desconectan su teléfono corporativo, ¿no? Simplemente por consideran que están en otro espacio y necesitan el espacio de fin de semana para su familia, etcétera, ¿no? Bueno, son situaciones que menciono, en algunos casos puede funcionar, pero cada uno puede abordar según la situación. Bien, pues prácticamente estamos con el tiempo, como les había mencionado, con el tiempo justo, ¿no? Que a partir de las 7:20 nos va a acompañar el doctor Pepe García, ¿no? Me parece que lo tenemos ya conectado por acá, ¿no? Eh, doctor, Hola, buenas noches. ¿Cómo muy están? buenas noches, doctor, bienvenido. Estamos por aquí entonces. Tenga usted una linda noche y una cálida bienvenida también para compartir gran parte de información y conocimiento con nosotros. Muy bien, buenas noches, buenas noches. No sé si me ven, parece que sí activé la cámara. Buenas Entiendo. noches, doctor. Buenas noches. Un Sí, gusto sí, sí. saludarlo por este medio. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto Bueno, poderlos encontrar nuevamente después de algunos días. Y qué lindo saber que están todos bien. Muchísimas No gracias. sé si... Ya, perfecto. Vamos a ver. Ahora mismo estoy ya tratando de ubicar el material, doctor, para poderlo ir proyectando. Sí, ya, perfecto. Tengo yo aquí uno. Déjame ver si yo lo puedo proyectar aquí, ¿ya? A ver, Exacto, allí. ¿Será posible de mi punto, desde mi lado? a ver, ahora que estamos. Parece que ya lo tengo, parece. Ajá, no lo podemos detectar. Pues déjame intentar de nuevo, ¿ya? Aún la parte tecnológica nos tiene, En todo nos juega caso, un ya, poco. ya lo tengo acá.
Así que lo proyecto yo desde este lado del mundo. Ya, a ver, un momentito, déjame activar aquí de nuevo esto. Perdón, un ratito, porque se me fue. Déjame ver, perdón, un ratito, déjame ver, entrar a mí. A ver, si lo puedes proyectar allí, porque yo Sí, de mi lado no lo, parece que tengo una ya, dificultad aquí y no vaya a ser que lo esté, haga una interfaz allí. ya lo tenemos aquí. Me parece que si es que nos indican, por favor, si se ve. Ya, ¿Se ¿sí ve lo el ven allí? liderazgo? Sí, lo tenemos en la pantalla. Está bien. Ya, Perfecto, ya perfecto, Sí, está. sí se muy ve. bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Realmente es un tema bastante extenso, algunos conceptos, como ustedes ya los habrán revisado, o tal vez ya los sepan, pero si es que hay alguna inquietud, alguna novedad, pues con todo gusto, alguna observación, están igual, tenemos carta abierta. Así que de mi parte, muchas gracias nuevamente a todos ustedes por su presencia y por la invitación del profesor Felipe. Ustedes sabrán que en nuestra cotidianidad, desde los inicios de la humanidad, pues ya el mundo ha necesitado de líderes y de ciertos liderazgos para poder surgir. Entonces vamos a tratar de hablar qué es un líder y de qué se trata un liderazgo, ¿ya? Entonces, en medicina, pues nadie se escapa de poder en su momento actuar realmente como un jefe directo para poder tener una buena administración. Nosotros sabemos que un líder es una persona que va a dirigir o va a conducir a un grupo social o a toda una colectividad a mejorar, a cambiar. Y esta persona va a hacer que todos actúen y ese accionar que tiene va pues a afectar a una persona o a la comunidad en sí. Por ejemplo, el líder es aquel que a veces no necesita que el resto le digan qué hacer, sino que toma la iniciativa. Por ejemplo, en medicina, grandes líderes tenemos médicos, creadores de vacunas, por ejemplo, que descubren el comportamiento de ciertos organismos y con eso hemos tenido medicamentos muy buenos, por ejemplo, la penicilina. Entonces, estos líderes son aquellos que saben organizar, gestionan muy bien el tiempo, el talento de cada persona y tienen pues una mentalidad amplia y colaborativa. Sobre todo confían en todo el grupo y hacen que ellos trabajen realmente enfocados en los objetivos. Eso es un líder. Ahora, para que esto funcione, también no solo se necesitan de un grupo pequeño, necesitamos de realmente hacer un liderazgo. La mayoría de personas que trabajan en instituciones están bajo tutela o bajo mandato de un director, de un jefe, jefe de área, independientemente, ¿sí? Entonces, el liderazgo consiste, pues, en la habilidad que tiene este líder para hacer que los seguidores hagan lo que no quieren hacer y les guste hacerlo. Entonces, sin necesidad de recurrir a la fuerza, por supuesto. Entonces, el liderazgo es la actividad o el proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Nosotros, claramente, como escuché anteriormente, el líder, nosotros lo aprendemos en la casa, nuestro papá y nuestra mamá, ambos trabajan realmente en conjunto y hacen que toda la familia funcione. Entonces, de ahí nosotros, cuando nos desprendemos, nuestro propio líder nos exige hacer algunas cosas para bien o para mal, para aprender, pero tomar una decisión en su momento. Y esa es nuestra forma de crecer. ¿Sí? Entonces, eso como conceptos de líder y liderazgo. Hay muchísimos conceptos que ustedes van a encontrar, pero estos son los que más se asemejan a nuestra realidad. En la siguiente, ya, tenemos allí, si continúa, se me bloqueó. ¿Cómo estamos allí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Yo Ya, escucho lo que debe hacer un líder. No sé si se proyecta. sí.
Perfecto. Sí, el audio como que ya se me fue. Bueno, continuamos con la siguiente. Ya, optar por el liderazgo. Mm, sí, sino que como te digo, se me bloqueó este aparato aquí y no me deja avanzar. No, no se mueve la imagen. Sí, se detuvo la imagen, algo pasó. Voy a tratar de regresar al anterior para poderlo proyectar nuevamente. Sí, deberías ahí. ¿Qué tal? ¿Se ve ahora? Ahí sí ven, sí. Yo Ya. sí lo veo. No sé si lo ven el resto también. Sí, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Sí, son problemas de conectividad, creo. Sí. Entonces les decía pues que los líderes actualmente los conocemos en nuestro entorno como los jefes inmediatos. Ustedes, la mayoría, creo, como directores, subdirectores, como rectores de alguna institución. Entonces, pues van a estar siempre sujetos a lo que indica la organización. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es optar por un liderazgo que implica que en las organizaciones, ya sea instituciones o empresas, no podemos ser ajenos a los cambios y donde ya es tiempo de decir que debemos optar por un trabajo corporativo. En este caso, todos deben trabajar con el mismo fin, con el mismo empeño y evitar, pues sí, ese autoritarismo que siempre había antes, que ahora ya se está catalogando, considerando como una forma algo hostil, incluso ya se considera un trastorno, sobre todo de, le podría decir, de convivencia laboral, provoca cierto tipo de daño y más aún hace que la empresa o la institución donde se labora y hay un jefe o director muy molesto, eh, digamos, muy arraigado a que él lo sabe todo, prácticamente no se mueve nada. Para obtener los resultados, nosotros necesitamos que se debe hacer muchísimas cosas más, no de la misma forma ni de la misma manera. Hay que cambiar, hay que innovar. Por ejemplo, ya no se necesita, como decía antes, tener muchos archivos para poder realizar algún tipo de tratamiento. Hay que estar actualizados, ya tener la informática prácticamente a la mano. Nosotros lo que debemos hacer y pedir como trabajadores, que el líder nos permita cambiar, hacer mejoras. En este caso, estar todos en la capacidad de pedirle a este líder o a este jefe que se cree jefe, disminuya ese grado de superioridad y haga que prácticamente todos trabajen en el mismo objetivo, de la misma intensidad. También dejar de lado existe una especie de, yo le podría decir como de tabú, como una creencia que si alguien ya es líder, que si alguien ya es jefe o ya es director, digámoslo así, o es gerente, prácticamente ya es intocable, ya con él nadie se mete, da miedo tocarle la puerta para poderle preguntar algo y la mayoría ya cree que si es el jefe, ya tiene dinero, ya tiene de todo, entonces ya es el máximo. Entonces, esa parte uno tiene que hacerla a un lado, creer que todos realmente sí podemos en su momento ser jefes. Prácticamente todos somos iguales, ¿ya? Entonces, todo líder, para poder llegar a su grupo de trabajo, debe tener ciertos tipos de características que se llaman los rasgos y esos van enfocados hacia un fin, que es un proceso, lo que tiene que cambiar. Los líderes en sí tienen que ser empáticos, los líderes tienen que ponerse en los zapatos del compañero. Si el líder prácticamente desconoce la realidad de cada persona, nunca va a entender por qué tal trabajador o tal funcionario no rinde, tal funcionario no llega a tiempo, nunca va a entender qué le pasó a la familia de este, o al papá o a la mamá. Entonces, cada persona es un mundo, trabaja, pero teniendo una carga emocional a veces demasiado fuerte
que a veces el jefe nunca se dio cuenta, pasa totalmente desapercibido, pasa en un limbo que él cree que todo funciona bien y no es así. Entonces, esa empatía permite entender y valorar el punto de vista de personal, tiene que escucharlos. Esto va a generar una confianza en el equipo y va a crear un entorno de trabajo más colaborativo. También, lo más importante, hace que se sientan las bases para que los empleados puedan tener éxito. En este caso, si se conoce la realidad de las otras personas, entonces da la oportunidad para que alguien más pueda crecer, ¿sí? Entonces, esa es la función de un líder, tener esa habilidad para poder llegar al resto de personas, buscar los canales de comunicación y de ahí sí el trabajo tiene que ser vertical. Si Bien, hoy día no está el jefe, pues prácticamente tiene que delegar una función a alguien que sea cercano o del mismo grupo y tiene que actuar en ese momento. En cambio, en épocas un poquito, no muy atrás, prácticamente si no estaba el director, no había nada y no funcionaba nada, solamente se hacía lo que mecánicamente uno aprendía. Entonces, esa es una de las condiciones actuales. Se sí, me fue un bien, poquitín. bien, doctor. Había parado las diapositivas porque nos vamos ya dentro de unos minutos al descanso Ya, virtual, ¿sí? perfecto. Solo en los minutos que nos restan de esta Ujú, primera hora, algo para resaltar, usted ujú. mencionaba, cómo tener en consideración el aspecto del cambio. Albert Einstein decía, por ejemplo, que si queremos obtener cosas distintas, no debemos hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Y hay otro detalle que el mismo Einstein decía, que, por ejemplo, eh, el destino de la humanidad depende mucho de la formación ética de las personas. Entonces, traigo a colación estos pensamientos porque creo que se ajustan bastante bien a lo que usted nos ha mencionado de la capacidad de liderazgo y de líder, que hace mucha Exacto. falta, porque todavía en la actualidad hay que reconocer, hay maltrato laboral, precisamente por personas que están liderando en, en algún lugar, en alguna institución, y que tratan mal a su personal, ¿no? Sí, Y un poquito añado más, en la actualidad se está trabajando mucho desde el ámbito psicológico el famoso síndrome de Ubris, ¿sí? Así se le conoce, síndrome de Ubris, que es precisamente que el líder o la lideresa, una vez que ya ha alcanzado un puesto importante, considera que es más que los demás y empieza a mirar a los otros por encima hacia abajo, ¿no? Y eso es altamente peligroso. Los mismos psicólogos indican de que todas las personas prácticamente como que estamos expuestos a este síndrome, pero hay personas que lo desarrollan más y sobre todo aquellas que no hayan madurado en determinadas fases de su vida, si logran alcanzar un puesto importante, es muy probable que después incluso se vuelvan déspotas, ¿no? No sé qué comentario puede hacernos, doctor, respecto a esto último. mm, sí, efectivamente, ese es uno de los temas de estudio y hasta ahora no se llega a una conclusión plena porque hay un dicho ahí que entra, hay lobos vestidos de oveja, entonces hay líderes que entran como mansas ovejitas que aparentemente no dan ni señales de algún tipo de maldad, pero el poder prácticamente los ciega y eso sí da ese tipo de problema. La personalidad cambia, se tornan agresivos, muy impulsivos y vienen pues los grandes daños. Incluso tenemos ejemplos clarísimos del famoso Hitler, donde él prácticamente se consideró un salvador de una nación y una raza superior y el resto no importaba nada y de ahí se desprenden miles y millones de muertes, incluidos niños, ancianos. Entonces, esas son conductas humanas, es un comportamiento que está para seguirlo estudiando. Lamentablemente, a veces la sociedad mismo se encarga al líder darle la potestad.
Una, porque no todos tienen el mismo acceso, en primer lugar, al grado de educación, a conocimiento. Entonces, tenemos nosotros en nuestra mente gran parte de rezagos, como que uno tiene que estar bajo dominio, bajo tutela, y bueno, nos tornamos algo permisivos. Más o menos ese es el enfoque. Bien, doctor, muchísimas gracias por parte de los participantes. No sé si tienen alguna inquietud, alguna idea que quisieran resaltar. Sí, el doctor Pepe, justamente la última parte que dijo tiene toda la razón, ¿no? También son conductas que hay que ir dejando de lado, que hay que, bueno, dar a conocer a muchos más qué significa ser líder, porque antiguamente el líder precisamente era aquel que miraba de arriba para abajo, como dice el profesor Juan Felipe, ¿no? Eh, pues ahora tenemos otros conceptos más claros en los que el líder se pone en los zapatos del otro, es decir, toma en consideración que está trabajando con seres humanos, que tienen sentimientos, aspiraciones, sueños y que tienen capacidades que el líder que no quisiera descubrir en ellos. Entonces hay un temor a descubrir las capacidades de los otros, pensando en perder su lugar, porque de alguna forma el líder quiere quedarse, enquistarse en su poder, en su lugar. Y qué importante es ver este tema, porque cada uno ya empieza a reflexionar, especialmente, pues nosotros estamos en grupo, ¿no? Y Papa Francisco dijo que la sinodalidad es la que tiene que empezar ahora a ser el estilo de vida de todos nosotros, que tenemos que